¿no? Que es obvio que hubo redes y arterias de comunicación. Y eso surge, o sea, digamos, tomás a la prensa como fuente para mostrar que esa prensa circulaba a través de redes, arterias y construía interacciones. Pero sería, creo que bueno, preguntarse cómo. Es decir, qué y cómo se hicieron eco mutuamente de los mismos argumentos. Es decir, cómo funcionaba ese sistema. ¿Qué párrafos, por ejemplo, se seleccionaban? ¿Y cómo circulaban esos párrafos? ¿O cómo se organizaba esa circulación? No solamente el constatar que había una circulación porque se mencionaban mutuamente, sino al mismo tiempo mostrar cómo se organizaba textualmente esa circulación. Y si esa circulación, que lo mencionás, es decir, decís que circulaban argumentos, circulaban párrafos, pero ¿qué párrafos, o sea, se tomaban y en función de qué se hacían circular? ¿Y cómo cómo esa circulación organizaba una nueva argumentación? Creo que podés profundizar a partir de las líneas muy claras, o sea, de la identificación muy clara y muy sustancial que haces de esos momentos y de esas coyunturas en que las prensas opositoras entran en diálogo. Es decir, tomando algunos ejemplos, obviamente representativos, que sería otra tesis, hacer un estudio más, digamos, textual, pero sí sería un aporte muy importante, pensando, digamos, un complemento, creo, fundamental en vistas a una futura publicación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué señalo esto? Porque ya hay estudios muy interesantes sobre la relación y la circulación de la prensa, por ejemplo, en Europa durante el siglo XVIII. Y una de las comprobaciones fue que esta interacción, esta relación, se daba a través de la copia textual de ciertos párrafos que funcionaban como disparadores y que eran recontextualizados discursivamente, el mismo párrafo, y puestos además como argumentos propios, cuando en realidad se trataba de copias textuales. Esto es posible hoy a través de los medios informáticos, que permiten ver, por eso no es difícil hoy hacerlo. Antes hubiese sido un trabajo, efectivamente, digamos, de muchísimos años de la vida de un investigador. Pero hoy, en este momento, se puede identificar algunos párrafos y sobre todo, tu conocimiento previo ya sobre la prensa permitiría entonces traer una mayor, una mayor precisión y al mismo tiempo una mejor comprensión de qué es, más allá de lo que es evidente, ¿no?, lo que efectivamente es, interactúa, pero además interactúa lo que vos analizás después en el capítulo sobre los conceptos. Vos decís, son los mismos conceptos que son usados y apropiados de manera diferente. Bueno, yo creo que esto justamente se puede identificar más claramente para poder lograr una mayor precisión respecto a qué es, cuáles serían las arterias materiales, textuales de esa comunicación. Más allá de lo que sabemos que efectivamente, que vos comprobás en la tesis, se leían, se conocían
era fundamental, constituía un arma fundamental de guerra el tener conocimiento sobre la prensa enemiga, al mismo tiempo que era una construcción retórica, decíamos, crear la figura del enemigo. Lo segundo tiene que ver con el discurso político en la independencia, ¿no? Los conceptos políticos clave. Yo efectivamente creo que creo que mis colegas también lo dijeron, efectivamente son, digamos, estos tres conceptos, o sea, independencia, pueblo y revolución, en tu análisis aparecen claramente vinculados a la coyuntura de la guerra y del inicio del proceso revolucionario, es decir, del momento de mayor radicalización de ese proceso. Por lo tanto, y vos lo señalaste, lo que vos querías era no tanto hacer una historia de los conceptos como el uso de esos conceptos en relación a una coyuntura. Eso está claro, pero creo que sí, y eso también para una futura publicación, creo que sí, dado que salieron ya los 2 volúmenes de Iberconceptos, y que esos volúmenes tienen síntesis transversales de la historia de esos conceptos que justamente se ubican dentro de una perspectiva no de historia comparada, sino de historia conectada, su mismo nombre lo indica, o sea, son síntesis transversales, poner explícitamente en diálogo tu análisis con esos resultados. Además de que, bueno, para el concepto de independencia, ciertamente, y vos lo señalas también, los bicentenarios, y sobre todo, pues ya tenías terminada tu tesis, pero los bicentenarios del año pasado, y los que van a venir, han puesto de relevancia en distintos estudios, y hay ya interesantes estudios en esta perspectiva de historia conectada que han vinculado el concepto de independencia en los distintos espacios. Por lo tanto, sería interesante una mayor explicitación sobre eso, porque tu perspectiva metodológica es la de la historia conceptual. Cuando uno habla de usos políticos de los conceptos, estás hablando de historia conceptual, no es no es un uso que está por fuera de eso. Y uno, justamente, de los aspectos que vos señalás es el de las distintas valoraciones que se hacen de esos conceptos, que lleva a la dimensión performativa, más a la dimensión performativa, a la dimensión pragmática de los conceptos, que a las dimensiones más lexicológicas o semánticas. Por lo tanto, sí creo que allí sería interesante, una conclusión que vaya, que sea una conclusión más metodológica y más conectada. Entre paréntesis quiero señalar, y eso he valorado mucho en la tesis, y es que también es un logro dentro de esta perspectiva, y esto excelente conocimiento de la producción historiográfica de los 3 ámbitos, a los cuales también considero que sería oportuno incluir el Alto Perú, pero eso le da, por supuesto, ese diálogo que al mismo tiempo estableces, que cuidás de establecer con los resultados, historiográficos contemporáneos, creo que le da y además el cuidado que tenés en tomarlo, es decir, también es muy valorable teniendo en cuenta la amplitud del espacio que tomás. Y en tercer lugar, con respecto a las cuestiones del contenido, en tu último capítulo sobre la construcción de las identidades políticas en conflicto, señalás el debate que se da, en particular en lo que hace al caso peruano, entre monarquía y república durante el protectorado, ¿no?
en relación al debate sobre las formas de gobierno y la cuestión de la formación de identidades políticas, que muestran claramente las polémicas por la legitimidad y la representación o las representaciones del otro. Aquí surgen una serie de preguntas, ¿no?, que se desprenden de tu análisis y que sería interesante digamos, prestarles mayor atención, repensarlas. Una de ellas es si, porque por momentos me parecían que estas identidades políticas eran construcción de los discursos de la prensa y en otros momentos aparecían como identidades construidas afuera, o sea, preconstruidas. Es decir, entonces las preguntas que surgen es, una de ellas, las identidades e intereses, porque hablas de identidades y aparecen a veces asociados a intereses y otras veces las identidades tienen que ver con la dimensión retórica de la prensa. Entonces, ¿estas identidades preceden a esos discursos o son construidas por esos discursos? ¿O en qué momento, digamos, o puedes fijar, digamos, puedes temporalizar y hacer y aclarar cuáles son las lógicas de esas identidades con relación a los intereses o con relación a los discursos, ¿no? Aparece ahí, no queda muy claro cuáles son digamos, los sujetos que están detrás de estas identidades. La segunda cuestión es si estas... ¿por qué hablar de identidades? Sí, claramente, o sea, es obvio que en este proceso la construcción, digamos, del enemigo va a definir del enemigo, que es diferente en cada caso, va a definir ciertos posicionamientos, ciertos lugares. Ahora, ¿son identidades? ¿Qué son? O sea, ¿por qué identidades? O sea, mi pregunta más concretamente es ¿por qué elegiste hablar de identidades? ¿Se definen territorialmente? ¿Se definen en relación a estos centros políticos que entran en disputa, las ciudades principales? ¿En relación a qué se definen? La tercera cuestión es algo que yo veo como problemático, ¿no? Como dilemas, y que aparece en la disputa entre, en el discurso, ¿no? En la prensa, entre si un régimen monárquico o un régimen republicano en el periodo del protectorado. ¿Por qué digo esto? Porque vos señalás en tu último capítulo que en 1821, en los Andes libres, el periódico indica, y voy a citar, poco importa que la forma de gobierno sea democrática si estos principios están amoldados sobre bases de tiranía y opresión. Del mismo modo, la monarquía producirá inmensos bienes si son populares y liberales sus principios. Y aunque para que en la monarquía brille la liberalidad sea necesaria la representación, y monarquía con representación sea un gobierno excéntrico. Más adelante, con relación que contrapones la abeja republicana, en 1822, señala, en forma contradictoria, tiene la misma perspectiva analítica y dice, defendiendo la república, ¿de qué nos servirá llamarnos republicanos cuando nuestros hechos no respiran otra cosa que interés particular, servilismo, adulación y por último esclavitud? Entonces, acá aparecen una serie de dilemas y de problemas
para los protagonistas del periodo, que creo que comparten, lo resuelven, lo pretenden, digamos, resolver lo propio